Hola a todos, en esta oportunidad vamos a tratar acerca de todas las opciones de mallado que Git nos brinda. Es decir, pues vamos a conocer lo que significa pues cada una de estas opciones en esta pestaña de mallar. Bueno, el objetivo de este ejemplo es realizar el mallado de una estructura usando varias opciones de Git para asignarle tamaño a elementos en las diferentes superficies disponibles. Entonces, pues para hacerlo necesitamos descargarnos unos modelos que en la página oficial de Git nos brinda. Entonces nos dirigimos a esta dirección en internet, vamos a la pestaña de Support y Tutorials. Bueno, en esta parte vamos a encontrar que todos los modelos que usa pues el manual se encuentran aquí, entonces damos clic y a partir de ahí se empieza pues como la descarga de todos los modelos. Este archivo siempre es pesadito, entonces pues lo descargan y lo guardan en donde deseen. Yo lo voy a tener porque pues yo lo tengo guardado. Entonces lo que les va a aparecer guardado es algo así, es una carpeta con este nombre. Entonces si le damos clic en abrir nos van a aparecer pues todos los modelos de acuerdo al capítulo del manual. En este caso estamos trabajando con el capítulo 5, entonces damos a abrir y el archivo que nos va a servir de modelo se llama ToMesh 4. Entonces vamos a abrir, aquí vamos a hacer pues todo nuestro trabajo. Lo que podemos hacer, vamos a iluminación a vista, iluminación plana, para pues conocer bien cómo es el objeto, podemos rotarlo y ver bien pues qué es lo que compone pues nuestra geometría, que en sí es como un conjunto de superficies. Volvamos a nuestra vista normal, pues para nosotros es más cómodo trabajar sobre ello. Hay que saber que al momento de mallar, Git corrige automáticamente el tamaño de los elementos, acorde a la forma del objeto. Esas opciones que son por defecto se pueden modificar en utilidades preferencias. En la pestaña de mallar vemos que aquí hay un subtítulo que dice corrección automática de tamaños y nos presenta tres opciones. La primera, que es ninguna, significa pues que no hace ningún tipo de corrección. La corrección normal hace una corrección de acuerdo con la compatibilidad de tamaños entre la entidad geométrica y el mallado de las entidades vecinas. Y la dura pues es más estricta, hace lo mismo que la normal, solo que usa unos criterios por error, pues de tamaño por error cordal, que son aplicados a superficies que son contorno de algunos volúmenes y por lo tanto pues se obtiene mejor mallado en los volúmenes. Démosle que por defecto aceptar y cerrar. Una opción similar a la corrección automática de tamaños se puede encontrar en esta parte de malla no estructurada y corregir tamaños. Entonces esto se da pues al momento de tener lista pues la malla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es asignar pues tamaños usando la opción de por defecto. Entonces lo primero que vamos a hacer pues no es súper fácil, vamos a malla y generar malla. Aquí lo que hace es generarnos la malla por defecto. Dejamos el valor que nos aparece ahí por defecto, ver malla, entonces giremos. Entonces observemos bien lo que sucede acá. Vea, en la zona de esta franja, noten que los elementos son más pequeños que en el resto pues, de las superficies del modelo. Esto se debe a que cuando Git utiliza la opción de mallar por defecto, como fue en este caso, la opción de mallado superficial se usa pues la opción de RFAX, lo que significa que que malla de una manera jerárquica. Primero malla todas las líneas, después las superficies y por último los volúmenes. Entonces, pues el tamaño que le da a las líneas depende de la forma de la superficie. Entonces, como esta superficie es muy pequeña, entonces se generan elementos más pequeños. Bueno, veamos ahora la opción de asignar tamaños alrededor de puntos. Entonces, démosle en geometría, ver geometría, pues para ver lo que teníamos al principio. Vamos a malla, decimos que no estructurada y asignar tamaño a puntos. Nos aparece esta ventana de diálogo que nos pide entrar el tamaño
para asignar a puntos y introducimos un tamaño de punto 1. Damos en asignar. En asignar, en la línea de comandos nos dice que entremos pues los puntos, entonces vamos a escoger este punto que aparece acá, el punto 29, y damos Escape para indicar que la selección de puntos ha finalizado. Cerramos la ventana y damos Control G o malla, generar malla. Nos dice que la malla antigua será borrada, damos en aceptar, dejamos el tamaño sin alterar, aceptar, y pues ahí nos está generando la malla. Damos clic en ver malla y pues vemos que se logra pues como una mayor concentración alrededor de este punto. Bueno, si vamos a utilidades, preferencias, encontramos esta opción que tiene Git, que es transición de tamaños no estructurados. Pues esta opción lo que nos muestra es el gradiente de tamaño de los elementos de transición. Va entre un valor de 0 y un valor de 1. Entre mayor sea este gradiente, mayor es el cambio en el espacio de los tamaños pues, de los elementos. Entonces, pues para probarlo, pongamos un gradiente pequeño para ver cómo cambia pues, nuestra geometría. Si le damos otra vez Control G, dice que la malla antigua será borrada. Aceptar. Esperamos mientras malla. El proceso es más demorado porque va a generar muchos más elementos, porque va a pues, conseguir como una mejor concentración pues, de los elementos alrededor del punto. Bueno, dice que la malla ya ha sido generada y damos ver malla. Entonces observen que el cambio de tamaño que se hizo entre los elementos que están alrededor del punto y los del resto de la superficie pues se hizo más gradualmente. Volvamos a dejar el gradiente en punto 6, pues nos daba un resultado pues acorde a nuestro objetivo. De sus utilidades, preferencias, demos que por defecto y aceptar, cerrar. Bueno, lo que haremos después es utilizar la opción de asignar tamaños cerca de líneas. Entonces, bueno, si vamos a geometría, ver geometría, lo que vemos aquí es pues nos muestra como la etiqueta de cada una de las entidades, de los puntos, de las líneas. Entonces, pues para nosotros esconder esa numeración podemos dar clic derecho, etiquetas, y podemos apagarlas. Bueno, pero entonces en este caso vamos a aprender solamente las de las líneas, entonces todas en líneas. Bueno, después de eso vamos a ir a malla no estructurada, asignar tamaño a líneas. Aquí nos abre pues una ventana que nos pide pues que entremos el tamaño para asignar las líneas. En este caso vamos a poner un tamaño de 0.5. Damos clic en aceptar y vamos a seleccionar las líneas que definen la base del prisma, es decir, la línea 1, 2, la 40, la 3 y la 4. Como aquí se presenta pues como una discontinuidad, un gran salto en la continuidad de la superficie, pues necesitamos que aquí haya una mayor concentración de elementos. Damos Escape y damos en cerrar. Damos Control G para generar la malla, damos aceptar de que la malla va a ser borrada, aceptar, y aquí nos va a mostrar pues la malla que acaba de generar. Entonces mire cómo vamos, en la franja hay pequeños elementos por la superficie. Alrededor de este punto vemos también una concentración por la opción de asignación de tamaños alrededor de puntos, y en las líneas también observamos la concentración que acabamos de hacer. Ahora vamos a asignarle el tamaño a las superficies. Entonces volvemos, hacemos lo mismo, geometría. Esta vez vamos a etiquetas y todas en superficies. Bueno, miren, entonces noten que ahí nos aparece la numeración de todas las líneas y además de las superficies. Vamos a malla no estructurada, asignar tamaño superficies.
Pues aquí nos pide que pongamos el valor del tamaño, vamos a decir que 0.5. Vamos a asignar y la superficie que vamos en este caso a mallar va a ser la superficie número 1, es decir, esta de acá. Damos escape y seleccionamos. Damos escape para indicar que finalizamos la selección y damos en cerrar. Pues como siempre, demos control G para generar pues la malla. Aceptar, aceptar, ver malla. Entonces noten que cada vez vamos obteniendo pues como una mejor precisión en nuestro modelo. Entonces noten que en esta parte, en esa superficie, tenemos una muy buena concentración de elementos. Bueno, ahora vamos a utilizar la opción de error cordal. Como les había dicho en tutoriales pasados, el error cordal es la máxima distancia entre el elemento generado y la geometría real. Entonces pues se consiguen muy buenas aproximaciones en zonas de grandes curvaturas. Vamos a no estructurada, tamaños por error cordal. En esta ocasión pongamos un error bien pequeñito, 0.05, un error máximo de 4 y vamos a dejar un error mínimo de 0.1. Bueno, si damos clic en esta flechita, nos aparece pues una información extra en donde podemos pues ver bien lo que significa esta pues opción de asignar tamaño por error cordal. Si damos en este icono que es seleccionar una línea, seleccionemos la línea número 34, el cual es una línea curva. Podemos ayudarnos por esta herramienta. Seleccionemos esta línea. Entonces miren que nos está dando esta información de que la longitud es esta y esta es la aproximación que está haciendo con ese tamaño de error cordal. Note pues que si ponemos un error pues mucho más pequeño, cada vez mejora más pues como nuestra precisión. Bueno, en este caso dejemos el error de 0.5, que me parece que es una muy buena aproximación. Damos en aceptar y como siempre control G para ver la malla. Damos en aceptar, aceptar, ver malla. Entonces en zonas de grandes curvaturas se obtuvo una muy buena aproximación. Así cada vez estamos mejorando pues más nuestro modelo. Ahora vamos a ver otra opción que tiene el programa para mallar la superficie. Antes utilizaba la opción RFAT, ahora vamos a ver cómo funciona el mallado superficial RJump. Entonces este es un mallado que pues malla las superficies con la diferencia de que es capaz de saltar líneas interiores que están entre ellas. También es capaz de saltar los puntos que hay entre líneas y no poner los nodos ahí. Noten que en estos dibujos que hemos hecho hasta ahora, los nodos de cada elemento caen sobre las líneas que dividen las superficies, es decir, estas que estoy señalando acá. Miren que en esta franja pequeña se nota ahí elementos de menor tamaño, por lo que delimita pues ahí con las líneas. Entonces vamos como a volver a mallar así con esta mejor precisión, pero esta vez utilizando esa opción. Entonces vamos a malla, eliminar datos de mallado. Para eliminar los tamaños de los elementos dados anteriormente, damos clic en aceptar. Vamos a utilidades, preferencias, a la pestaña de mallar. Ponemos por defecto por si ahí hemos hecho algún cambio y seleccionamos esta opción de RJump. Damos a aceptar, cerrar y damos Command G o Control G para generar pues la malla. Damos clic en aceptar, dejamos el tamaño por defecto
Nos aparece la ventana de que se ha generado, vemos la malla y notamos que las líneas, pues o sea, la línea donde caían los nodos han desaparecido por la propiedad que les estoy comentando de esa opción de mallado. Entonces miren que los elementos no tienen nodos en las líneas de contacto de las dos superficies y ni en los puntos entre las líneas. También noten que desaparecieron los elementos que habían acá en la franja pequeña. Con este mallador también es posible asignar tamaños a entidades diferentes. Entonces vamos a usar, por ejemplo, error cordal para ilustrarles mejor el ejemplo. Entonces nos vamos a malla no estructurada, tamaños por error cordal. Vamos a asignarle, como habíamos hecho antes, de 0.05. Vamos a decir que el tamaño máximo es 10 y el tamaño mínimo 0.1. Acá acuerden que es con punto. Damos clic en aceptar y control G para ver la malla generada. El tamaño acuérdense que es por defecto. Damos en ver malla y notemos pues cómo mejora nuestra malla con esa opción. Pues utiliza ese tamaño máximo en las zonas pues, de mayor curvatura, como les había explicado antes. Veamos ahora cómo obligar a mallar algunas entidades. Entonces, si tenemos el caso de una línea o un punto, que la opción RJUM salta normalmente, pero que nosotros deseamos mallar, podemos especificar la entidad para que esta no sea omitida. Entonces, en este ejemplo vamos a obligar a RJUM a mallar la línea 43, pues con el fin de concentrar los elementos alrededor del punto 29. Entonces a malla, criterio de mallado, no saltar líneas. Entonces, como les dije, escogemos la línea 43 y damos Escape. Después, pues para observar lo que hemos hecho, podemos ir a malla, dibujar, saltar entidades y pues ahí nos va a mostrar cuáles líneas van a ser saltadas y cuáles no. Entonces podemos observar que la línea 43 no va a ser saltada porque así lo escogimos. De acuerdo, vamos ahora a malla no estructurada, asignar tamaño a puntos, ponemos un valor de punto 1, damos en asignar y seleccionamos este punto que vemos acá, que equivale al 29. Presionamos Escape, damos en cerrar y Control G para generar la malla. Ok, dejamos el tamaño por defecto y vemos la malla generada. Entonces el resultado es muy parecido al que obtuvimos la primera vez, pero pues con una alta concentración alrededor del punto 29. Hay que tener en cuenta que hay nodos sobre la línea 43 porque forzamos a no omitir esta línea. Entonces vemos aquí esta línea que ahí caen los nodos de los elementos. Para finalizar vamos a ver pues la última opción de mallado que nos queda. Estos los utilizamos en algunos modelos en que lo que nos puede interesar es que el mallado solo omita unas pocas entidades y no todas como es en este caso. Entonces para obligarlo vamos a utilizar la opción RSurf, que malla todas las entidades menos la que nosotros elijamos. Entonces veamos cómo trabajan. Vamos a malla, eliminar datos de mallado y aceptar, pues para hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Vamos a utilidades, preferencias, mallar por defecto y elijamos esta opción de RSurf. Damos clic en aceptar y cerrar. Seleccionamos ahora las líneas que quiero que me salte, entonces vamos a malla, criterios de mallado y saltar. Damos que líneas y para este ejemplo vamos a escoger la línea 48 y 53 que corresponden a estas dos de acá. Damos Escape para salirnos de la función y
y seleccionamos esta 48 y la 53. Presionamos Escape, damos Control G para mirar la malla generada, damos en aceptar, aceptar, ver malla, centramos nuestro dibujo y observamos que es una malla muy parecida a la que obtuvimos la primera vez que lo mallamos, que correspondía pues al mallado por defecto, con la diferencia de que ya no aparecen aquí la franja pequeña que aparecía, pues porque precisamente fueron las líneas que delimitan esa superficie las que dijimos al mallador que saltara. Bueno, eso es todo por el momento, espero que les haya quedado todo claro. Seguiremos en el próximo tutorial.